Buenos días, amados hermanos. Bueno, como todos saben, estamos abordando en la iglesia un estudio sobre las cartas de Juan, de Pedro y de Judas, y tenemos que avanzar con la segunda carta de Pedro. Así que en esta mañana vamos a desarrollar parte del párrafo que se extiende de 2 Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 7. Así que si son tan amables, yo les invito a que busquen en sus Biblias la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Estuvimos dando una introducción el domingo pasado, entendiendo un poco el perfil de la carta, el centro del mensaje de la carta, y vamos a seguir avanzando en la manera en la que Pedro está apoyando y sosteniendo y conteniendo a la iglesia que está en persecución. Dice la palabra del Señor así en 2 Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Vamos a avanzar hasta aquí en esta mañana con respecto a la presentación que el apóstol Pedro hace. En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula La riqueza de nuestra salvación. Es un sermón que contiene 2 puntos. El primero de ellos está extraído de los textos 3 y 4 del párrafo y se titula La riqueza interna de la salvación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el segundo punto del sermón se titula Nuestra respuesta externa a la salvación, y se extrae de los versículos 5 al 7, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Bien, mis amados, habíamos dado una pequeña introducción con respecto a lo que es la segunda carta de Pedro. Habíamos dicho que la segunda carta contenía solo 3 capítulos, que en el primer capítulo se enfoca Pedro justamente a recordarle a los creyentes la gloriosa y gran salvación en la que ellos están. Y en este párrafo vamos a trabajar y vamos a analizar lo que Pedro les está diciendo y por qué se los está diciendo. Habíamos dicho que el capítulo 2 es un llamado a la atención de cuál es el foco que estaba atacando a la iglesia en ese tiempo. Aparte de la persecución, estaban en medio de la proliferación de doctrinas heréticas que estaban siendo, obviamente, predicadas, enseñadas por falsos maestros que lo que hacían era justamente decaer y dañar a la iglesia. Y el Señor usa a Pedro para advertirles que los falsos maestros están y que ellos no tienen que seguir detrás de sus enseñanzas, sino que tienen que mantenerse afirmados en la fe presente y tienen que mantenerse firmes en la enseñanza apostólica. El capítulo 3 es un capítulo que llama a los creyentes a que vuelvan a gozarse en la esperanza del retorno del Señor en gloria. Entonces, cuando analizamos el panorama de la epístola y conectamos los temas de cada uno de los capítulos, ahí salta verdaderamente el motivo de la epístola. Era una iglesia perseguida en decadencia de fe, que tenía el agravante de enseñanzas heréticas que hacía que la confianza en ellos, en el verdadero evangelio, sea palidecida. Y evidentemente, como resultado de esta situación compleja, los creyentes dejaban de esperar al Señor. Era una evidente manifestación del decaimiento espiritual el cuestionar que sea verdad que el Señor volviera. Y eso es lo que la epístola está resaltando. Por eso Pedro está conteniéndolos y volviéndolos a animar para que vuelvan a esperar al Señor y se gocen en la verdad de las promesas que el Señor ha dado al salvarnos. El punto es entonces que estamos en una situación muy similar a la situación contra la cual tiene que lidiar Juan. Juan, obviamente, tiene que lidiar con Pedro, fue contemporáneo de Pedro y vivió más tiempo que Pedro. Pedro fue ejecutado en el 68, Juan vivió hasta el 80, 90, pero Juan lidió contra este problema y realmente habla de lo mismo en Apocalipsis. Cuando él le escribe a las iglesias de Asia, él se dedica a hablarle a la iglesia de Éfeso y él les dice que verdaderamente hay grandes cosas que resaltar en ellos. El trabajo, la manera en la que ellos se sacrifican por la obra, lo que hacen. Pero hay una cosa que realmente le preocupa a Juan y que mueve a Juan a escribirles, y es: esa iglesia de Éfeso ha dejado el primer amor. La decadencia propia de la lucha contra el gnosticismo, los falsos maestros, hacía que los creyentes mantuvieran una estructura religiosa aparentemente piadosa, pero el Señor se enfocaba en la intencionalidad del corazón. Y habían dejado el primer amor. Pedro está luchando contra una iglesia que está en persecución y que verdaderamente tiene toda la estructura, pero internamente está en decadencia. Ya no esperan al Señor. Ya no esperan al Señor. Lo básico del Evangelio, la esperanza de gloria y de la vida eterna, es para ellos hoy una cuestión pasada, la cual es sometida a prueba y a dudas. ¿Será que es tardanza? Mira cuánto se demora. Este es el escenario en el que estamos. Y ahora sí, tenemos un escenario más claro para poder vincular el porqué del párrafo actual. ¿Cómo hace Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para alentar a la iglesia en esta circunstancia puntual? Y lo que hace Pedro, guiado por el Espíritu Santo,
es enfocarlos nuevamente a que puedan recordar la gloria de la salvación en la que ellos están. Y ese es mi llamado en esta mañana a la iglesia. Hermano amado, más allá de que mires las circunstancias que puedan desanimarte, enfócate en la gloriosa salvación en la que tú estás. El apóstol Pedro entonces comienza diciendo lo siguiente, primer punto del sermón, la riqueza interna de nuestra salvación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así arranca Pedro en este mensaje de aliento a través del retorno a la fe de los creyentes que están en decadencia y que están justamente padeciendo este ataque. Él les dice que todo lo perteneciente a la vida y a la piedad, a través del poder divino, les ha sido otorgado a ellos. Comienza trayéndoles a la memoria que la salvación en la que ellos están incluidos es absolutamente perfecta, es totalmente autosuficiente. Y eso es lo que la Escritura dice con la expresión todas. Sería muy triste que Dios hubiese comunicado una salvación fallida, que no hablaría de la gloria, de la majestad y de la perfección de su persona. Sin embargo, la salvación en la que estamos es una salvación autosuficiente, abundante, tal como es el Dios que la diseñó. Nada nos falta para tener plenitud y bienestar. La salvación, toda y completa, ha sido entregada a los escogidos por gracia. Entonces, la palabra nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dicho de otra manera, Dios ha diseñado la salvación de tal manera que nada le falte a sus hijos en lo que necesitan en el proceso de la regeneración y de la santificación hasta llegar a la glorificación. La salvación es absolutamente perfecta y el otorgamiento de entrar a ser parte de la familia de Dios no contiene errores ni faltas. ¿Qué les está diciendo Pedro? Pedro los está sacudiendo y les está diciendo, ustedes son salvos. Dicho de otra manera, les está diciendo esto, ustedes pueden contra esta situación. No se dejen arrastrar. Es por eso que Él les dice, lo que pertenece a la piedad en su manera total te fue dado, pero también te fue dado lo que pertenece a la vida. Te fue dado lo que pertenece a la vida y te fue dado lo que pertenece a la piedad. Y lo maravilloso es que Pedro abarca la integralidad del ser. ¿De qué manera? Las cosas que pertenecen a la vida, todas las que pertenecen a la vida de Dios, nos han sido otorgadas en Cristo. Y esto habla de una realidad interna. Habla de lo que somos internamente. Pero cuando Pedro dice todo lo que Dios diseñó para que los que tienen la vida de Él sean piadosos, también todo eso te ha sido dado. Y habla de la integralidad del ser. Habla de una salvación que nos abarca en el mundo interno, en la parte inmortal, y habla de una salvación que se proyecta por la vida interna hacia una piedad exterior. Y es absolutamente completa y total la entrega de Dios en esa salvación. Por lo tanto, Pedro los comienza alentando y les comienza diciendo, ustedes pueden estar de pie, ustedes pueden vivir santamente, ustedes pueden no escuchar a los falsos maestros y ustedes deben esperar al Señor. ¿Por qué? Porque son salvos.
Yo no puedo. En la consejería el yo no puedo es una expresión que replica y que se repite. Yo no puedo. Y normalmente el yo no puedo, yo lo combato con este texto. Tú sí puedes. Yo no puedo contra el tabaco, yo no puedo contra el alcohol, yo no puedo contra la pornografía, yo no puedo contra las drogas, yo no puedo para. ¿Sos salvo? Sí, sí podés. Es el primer aborde. ¿Sos salvo? Sí. Y no sé, bueno, listo, predico el evangelio. Pero si sos salvo, sí podés. ¿Por qué podés? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Estamos enfocados en el dador de una gracia sobreabundante y autosuficiente. ¿Quién es el dador de esa gracia abundante y todo suficiente? Es Dios, es Dios. Meditaba cuando estudiaba el pasaje en aquellas ocasiones en las que decidimos salir a una travesía de vacaciones. Y ahí están las mujeres que normalmente tienen eso de parte de Dios, ¿no? De ser tan detallistas, y ponen una caja con la comida para el mediodía, la comida para la noche, la comida para esto, por si el chiquito se enferma, el remedio, el botiquín, por si llega a venir frío, el abrigo, en las medias, por si se mojan en el río, una muda para cambiarlos, por si. Y es como que se me armaba lo que ocurre cuando alguien quiere estar absolutamente completo y seguro de que tiene todo lo necesario para atravesar la travesía. Así tal cual, y de una manera mucho más infinita y perfecta, es la gracia salvadora que Dios te ha dado. No le falta nada, tenés de todo. El problema es que no lo usás. Y recordaba ese gran hombre de Dios que estuvo en un barco haciendo una travesía y había pagado su ticket. Y en el ticket estaba contemplada su comida, pero se pasó casi un mes comiendo cualquier cosa en la azotea del barco, allí, porque en realidad nunca creyó que su ticket contemplaba al menos una comida al día. ¿Sos salvo? Sí, sí podés. Él habla de vida y habla de piedad, habla del mundo interno y habla del mundo externo. Nos vamos a dedicar al mundo interno. Él se refiere a que por el poder de Dios, en primer lugar, para desarrollar todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, esa vida llega cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Comencemos a ver cuál es nuestra salvación. ¿Dónde arranca el otorgamiento de todo lo que pertenece a la vida? En el acto de la regeneración. Dios despierta a muertos en delitos y pecados para darle vida. Pero resulta ser que la persona despertada por Dios de los delitos y de los pecados y que tienen vida, ahora no confían en esa vida para luchar contra el pecado. Yo no puedo. Y es eso lo que Pedro les hace entender. ¿Cómo que no podés? Si a vos te sacaron de la muerte y ahora tenés vida, ¿por qué no podés? ¿Es que no podés o es que no querés? El punto inicial del otorgamiento de la vida es la regeneración. Y la regeneración es una obra propia del poder de Dios. Es exactamente lo que pasó en la faz material con Lázaro cuando Cristo está al frente de esa tumba, la cual echaba olor porque había un cadáver de 4 días y a las 72 horas todo cadáver está descompuesto. Ese cadáver de un día más de descomposición de lo habitual y de lo natural fue sacado de la tumba por el poder del llamado del Señor. Y eso es lo que le ocurre en la fase espiritual, porque cuando el Señor resucita muertos, apunta a lo que Él, con el poder de su reino, puede hacer en la vida de las personas. Todos estuvimos
muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en la tumba de nuestra propia existencia, echando olor a podrido con nuestros pensamientos, echando olor a podrido con nuestros dichos y echando olor a podrido con nuestros actos. Pero un día Cristo nos sacó de esa tumba y nos regeneró, nos dio vida. Es evidente que la palabra de Dios comienza a decirte cuál es el punto inicial. Todas las cosas que pertenecen a la vida arranca con la regeneración. Esta regeneración, que no es otra cosa más que un traslado de reino, es que una persona que estaba atrapada y esclavizada en el reino de la muerte, por el llamamiento efectivo y salvador, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora deja de estar bajo la opresión del gobierno de las potestades del aire. Ahora es sacado de la práctica del pecado para ser puesto en un reino donde se lucha contra el pecado, pero con las armas suficientes para vencerlo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. No falta nada. Es la caja de lo necesario y es perfecto. Es el diseño de Dios. Es exactamente lo que la palabra de Dios habla por boca del apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. En el capítulo 9 y en el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer. ¿Se dan cuenta que el poder viene de Él y que las cosas las hace Él? ¿Para hacer qué? Que abunde en nosotros toda gracia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pablo dice: Dios es poderoso para hacer que abunde en vos toda gracia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de la abundancia de su gracia en mí? Que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo dice lo mismo que Pedro. Es doctrina apostólica. La abundancia de la salvación interna, la asistencia permanente de Dios, es la que lleva a que su pueblo cuente con el recurso espiritual para llevar una vida de piedad que muestra a Cristo y da gloria a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida continúa a través del otorgamiento del arrepentimiento y de la fe. Pedro les recuerda que le ha sido dada a la iglesia todo lo necesario para poder mostrar a Jesús y esperarlo y dar testimonio de Él. Y la regeneración continúa a través del otorgamiento de la fe. Es la fe que en ellos está decayendo y es por eso que Pedro les dice: vuelvan a meditar en la gloria, en la riqueza de la salvación que les ha sido dada. La palabra en Filipenses 1:29 habla de que la fe no es consecuencia de un esfuerzo humano. Habla de que la fe ha sido otorgada por gracia. Nos ha sido concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Entonces el Señor nos regenera. La primera obra poderosa que muestra que Él resucita a los muertos. La segunda es la obra de comunicar fe para que la persona se abrace a Cristo y pueda creer en Él. La tercera, el arrepentimiento. 2 Timoteo 2:26. Dios concede el arrepentimiento. Es una obra poderosa de Él, el que una persona que está muerta en sus delitos y pecados pueda arrepentirse de sus pecados. Pedro les está llevando a entender que todo lo que ha ocurrido en la vida interna de ellos
habla del poder del Dios que los ha salvado y que nada de lo que ellos son hoy pueden serlo por sí mismo, sino que es la obra de Dios en ellos, y esa obra es una obra de poder. El punto es este: Pedro los lleva a meditar. Ese Dios todopoderoso que ha dispuesto absolutamente todo lo necesario, todo lo correspondiente a la vida y te lo ha entregado, ¿será un Dios que pierde poder hasta el día de la gloria en vos? El Dios que te ha introducido en esa salvación tan perfecta, ¿será que palidece su luz, la brillantez de su gloria, el poder con el que te salvó para que no llegues a la gloria? Pedro les está diciendo: recuerden la salvación en la que están. Somos confrontados en esta mañana a recordar esa salvación y todas las cosas que pertenecen a la vida, que arranca con la regeneración, que sigue con el otorgamiento de la fe y el arrepentimiento, sigue con un acto divino que es la justificación. Cuando la persona que no tenía vida, porque es resucitada, recibe fe y arrepentimiento, la persona cuando cree y pide perdón, el Señor lo justifica. Son personas justificadas por un Dios justo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero ¿cómo sigue el otorgamiento de todo lo que ha sido dado por su divino poder? Es que no queda solamente en la obra externa del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llama a la persona muerta en delito y pecado, la regenera, se le otorga la fe, el arrepentimiento y se lo justifica, el Espíritu Santo adopta justamente. Eso quiere decir que habita la vida de la persona que es regenerada. Y esa persona es incluida a la membresía de una familia que, de acuerdo a la carta de Pablo a los Efesios, es la familia de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas, nadie llega a ser miembro de la familia de Dios sin tener todo lo que corresponde a la vida en nosotros mismos. Esa es la familia que tiene vida. Es la familia que está fuera del peligro de la muerte. Es la familia que tiene vida espiritual. Es la familia que proviene del obrar todopoderoso de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habita a la persona, en el diseño salvador de Dios, el Espíritu de Dios es el que otorga el poder y la fuerza que el humano no tiene para poder mantenerse en triunfo y en victoria en la lucha para con el pecado. Pedro les está diciendo a través de esta frase: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas, él les está diciendo: ustedes son templo de Dios. Y Dios Espíritu Santo es el que está operando en ustedes, santificándolos hasta el día de la glorificación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, es que parte de esas cosas que pertenecen a la vida es que seamos sellados con la presencia de un Espíritu, el Espíritu de Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice en Romanos que nosotros debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Como si eso fuera poco, es el Espíritu que está trabajando diariamente en el creyente para mostrarle justamente lo que tiene que cambiar. Es el que está
trabajando a través de la palabra, dando iluminación, aplicando la palabra a tu corazón para que a través de ella el Señor te indique lo que hay que mortificar. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. No hay excusas. El creyente no tiene excusas para llegar a la gloria intacto. Noten ustedes que Pedro les está hablando más adelante, todavía no he llegado, pero lo vamos a recorrer y lo voy a conectar en su debido momento. Pedro más abajo explica el concepto y dice, si ustedes tienen todas estas cosas activas en ustedes, les va a pasar algo, no van a caer jamás. ¿Y saben por qué dice eso? Porque está llevándolos a entender el alcance de lo que significa que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les hayan sido dadas por su divino poder. ¿Qué les está diciendo? Ustedes cuentan con el poder para no caer jamás. No tienen por qué decaerse, dejar de esperar a Cristo, claudicar por la mala enseñanza de los falsos maestros. Deben estar de pie. Deben entender el alcance de la salvación en la que están. Y deben entender que por esa salvación ustedes pueden no caer jamás. Y esto nos expone más a nuestra responsabilidad. Pedro le sigue diciendo que todas estas cosas que pertenecen a la vida, mundo interno y a la piedad, la exteriorización de la vida eterna en nosotros, nos han sido dadas por su divino poder. Pero él conecta y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La palabra de Dios habla de que la salvación, que es abundante y todo suficiente, incluye, trae en sí promesas que son maravillosas para la vida del creyente. Y cuando el creyente está atravesando un tiempo de decadencia, las promesas son nuestro amparo, son nuestra fortaleza y nos debemos aferrar a ellas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y cuando él dice por medio de las cuales, debemos conectar con el texto anterior. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Esto quiere decir que en el llamado regenerador está la gloria y la excelencia de Dios, que en ese llamado y por la vida eterna que nos ha otorgado al llamarnos a ser de Jesucristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El creyente es una persona que tiene la posibilidad de aferrarse a lo que Dios promete, sabiendo que Dios es fiel. ¿Cuál es la promesa? El que tiene vida espiritual tiene la promesa de esa vida eterna. Es la vida de Dios, es la misma vida de Cristo. Tenemos la promesa de la resurrección final. Pedro está alentando a los creyentes que no esperan al Señor, que han decaído en su fe, que no se dan cuenta que han sido llamados por el poder de Dios a ser de Cristo, y que los que son de Cristo tienen la promesa de morar en la gloria con Él. Por lo tanto, el Señor sí viene y Él los llama a que se aferren a esa verdad y que no decaigan. Pedro los llama a entender que hay promesas como la resurrección final, la permanencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, la gracia abundante que Él da a los creyentes, todas promesas dentro de la salvación, el gozo, la fortaleza,
la ayuda hasta que el Señor venga, la instrucción, porque es el Espíritu que nos revela su palabra permanentemente, la sabiduría, cómo aplicar la instrucción a los hechos diarios. Todas son promesas de gracia contenidas en la salvación. Es por eso que Pedro no los deja en este camino de desliz sin mostrarles la salvación en la que están. No solamente hay promesas de vida espiritual, de resurrección final, de la presencia del Espíritu Santo permanente, de gracia que es abundante, de gozo del Espíritu de Dios, de fortaleza para atravesar las pruebas, de ayuda permanente de Cristo, de instrucción, de sabiduría. Hay promesa de gloria final y de recompensa eterna. Esto es ser salvos. Promesa de gloria final y de recompensa eterna. Entonces, Pedro les dice, todo lo que pertenece a la vida les ha sido otorgado. Y en esto, que es completo, hay tantas promesas que ustedes están dejando de ver. Por eso en la consejería, cuando hay una persona que habla de que no tiene esperanza, la primera manera de apoyarlo es hacerlo ver la gracia de la salvación y que se apoye en la promesa de la presencia del Señor, apoyando, ayudando y bendiciéndolo hasta el día de la gloria. Es que es la verdad. Dios está con nosotros hoy. No, pero yo no lo puedo entender. ¿Lo crees? Y no. Bien, revisa tu salvación. ¿Eres salvo? Sí. Esas promesas son tuyas. Y Dios la respalda con su fidelidad. Es por esto que los creyentes somos participantes de la naturaleza divina. Porque tenemos comunión, participación. Estamos asociados a la misma vida que le pertenece a Dios. Es la vida eterna. Tenemos la misma vida de Jesucristo. Es la vida eterna. En 1 Juan capítulo 5 y el versículo 11, Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Pedro les hace entender que al poseer la misma vida que posee Dios, su poder salvador nos ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro? Pero es que no se dan cuenta que ustedes se están deslizando y que quieren volverse a ir desde donde fueron tomados. ¿No se dan cuenta que si la fe en ustedes no es el sostén, no se dan cuenta que si no esperan al Señor, no se dan cuenta que van a volverse al reino de donde fueron sacados? Entonces Él les hace recordar que la gracia salvadora de Dios y que el poder regenerador de Dios los desprendió de una práctica de la concupiscencia, de la práctica del pecado, que los llevaba a la corrupción de sus pensamientos y de sus acciones. Hemos sido sacados de la práctica del pecado por haber sido salvados por Él. Él nos ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es como Santiago dice, que todo aquel que peca, peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
está queriendo decir Dios? Que el poder salvador es tan efectivo que se opone a un hecho natural incontrolable en cualquier persona, la concupiscencia. Es la inclinación a la maldad. Nos ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque por el poder salvador y al contar con la regeneración y la presencia del Espíritu, la santificación está garantizada hasta el día de la gloria. Ahora el creyente puede luchar contra el pecado y no ser vencido por el impulso de la concupiscencia. Ellos estaban a punto de ser vencidos por el impulso de la concupiscencia. Se dejaron hablar por los falsos maestros y se dejaron invadir por las malas circunstancias y ya no esperaban al Señor. Pero Pedro les dice: el poder salvador que ha actuado en ustedes es tan efectivo, tan completo y tan profundo que los ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ah, no, pero yo no puedo contra mi concupiscencia. Lee 2 Pedro. Sí podés. Sí podés. Si sos salvo, podés. La vas a tener, sí, pero no va a dar a luz el pecado cuando te ajustás obedientemente al consejo que Pedro nos va a dar ahora en el segundo punto. Porque eso es lo que Pedro les dice. No les dice que no tengan concupiscencia, porque sería antibíblico. La van a tener. Hasta que no sea redimido nuestro cuerpo en la resurrección, vamos a tener la concupiscencia. Pero lo que no debemos tener es lo que produce la concupiscencia, que es que da a luz el pecado que uno consuma por desobediencia, porque eso da a luz la muerte. Y entonces cuando Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, también dice, todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dado. Hay un diseño perfecto en Dios. El diseño perfecto es que el que Él llama a ser de Cristo y lo incorpora en su familia, cuenta con el recurso abundante para poder vivir una vida sin practicar el pecado. No, pero mire, esto es muy difícil para mí. Revisa tu salvación. Se los expresa de la siguiente manera, Pedro, y de ahí surge el segundo punto del sermón, y les recuerdo el título: nuestra experiencia externa a la salvación. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay una expresión concatenada, son distintas virtudes, pero Pedro es claro cuando conecta con todas las cosas de la vida que les han sido otorgadas. Y él dice, vosotros también. Ahora les habla a ellos. Primero los informa, les hace recordar, les abre el panorama y les hace ver la profunda gracia de Dios, la abundancia de la riqueza de Dios en la salvación que les ha sido dada a ellos. Todo lo que pertenece a la vida te fue dado, no te falta nada. Pero ahora entendé que te toca a vos, vosotros también. Los llama a la reflexión y los exhorta y les dice, Dios los ha capacitado, pero ustedes pongan de su parte.
Por eso les dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por esto mismo qué? Y por todo lo que viene diciendo. Por eso mismo. Porque Dios nos dio todo lo necesario para una vida piadosa. Y al ser salvos, contamos con el recurso superabundante para llevar una vida de santidad. Pero sí, Pedro les hace entender que Dios ha dejado depositada en la responsabilidad de su pueblo aplicar los recursos para que transformen su vida diaria. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Pedro se ha dedicado a mostrar la manera todopoderosa en la que Dios salva a los escogidos. Él les recuerda que cuentan con todo el poder divino obrando en ellos para que vivan en santidad, pero los llama a poner de su parte cuando Él les dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Es debido entonces a lo que Él viene enseñando sobre la salvación, que nos exhorta a un esfuerzo máximo, a que nos aseguremos que diligentemente estamos usando los recursos que nos ha otorgado al salvarnos. Pastor, yo no sé por qué no puedo cambiar. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto orás? Y la verdad que muy poco, porque en realidad no le doy tiempo. No pidas. Entonces, vivir en obediencia. Pedro les está diciendo, Dios en la salvación perfecta otorgó todo lo necesario para la vida internamente y todo lo necesario para la piedad externamente. Sos vos el que tenés que usar los recursos de la gracia para vivir en piedad. Sos vos el que tenés que pensar todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Sos vos el que tenés que hablar lo que es correcto y callar lo que destruye. Sos vos el que tenés que escuchar lo que edifica y desechar lo que no edifica. Sos vos el que tenés que cerrar tus ojos y no mirar lo que ensucia la mente y el corazón. Sos vos el que no tenés que ir a los lugares que no te edifican. Sos vos el que tenés que usar los recursos que Dios puso para vivir en piedad. Sos vos, soy yo. Es exactamente igual al pedido de Pablo a los filipenses cuando les dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay un trabajo conjunto. Dios ha dado todo lo necesario para la vida, como ha dado todo lo necesario para la piedad. Cuando nuestra voluntad está en usar los recursos santificantes de Dios, la lectura de la palabra, la oración permanente, la comunión, el apoyo de la iglesia, Dios trabaja produciendo el querer. ¿Qué produce Dios? El querer ser santo. ¿Qué produce Dios? El aborrecer el pecado. ¿Qué produce Dios? El querer vivir en santidad, expandiendo su reino y mostrando a Cristo. ¿Cuándo Dios se puede equivocar? Nunca. ¿Cuándo Dios deja de asistirnos? Nunca. ¿Cuándo no ocurre lo que Pedro dice? Cuando somos desobedientes nosotros. Él no se equivoca. Y es por eso que Pedro utiliza el verbo imperativo, añadid, lo cual indica que es una acción personal, que es responsable, que se desprende de poner toda diligencia. Esto es un acto personal. Pongan toda diligencia. ¿Dispones tiempo? ¿Apartas de tu tiempo para estar a solas con la Escritura? ¿Apartas de tu tiempo para estar en oración? ¿Apartas de tu tiempo para extender el reino? ¿Eres una persona que estás luchando responsablemente contra
tus propias luchas y pecados. Eres una persona de una práctica constante de mortificación, arrepentimiento, confesión y lucha contra el pecado. Añadid. Es un llamado a cada uno. Es un llamado a mi vida. Yo debo añadir todas estas cosas para no practicar el pecado. Y tú debes añadir todas estas cosas para no practicar el pecado. Pedro les está diciendo a ellos, tienen los recursos, úsenlo. Están al borde de claudicar. Están al borde de pisotear el reino, de difamar el nombre de Cristo. Piensen en la salvación que les ha sido dada y obren con piedad. Los creyentes comenzamos con el fundamento de la fe salvadora. Y es eso lo que Pedro les habla cuando edifica este edificio de virtud. Los vuelve a llevar al cimiento. ¿Y el cimiento cuál fue? Lo que él vino diciendo, la fe. Todo lo que corresponde a la vida arranca con la fe. Bueno, sí, expliqué. Hay una regeneración. En esa regeneración viene la fe y el arrepentimiento. Y Pedro se enfoca en la fe en Cristo. Añadan a su fe, a la fe salvadora, el cimiento del terreno donde crece toda la santificación cristiana hasta el día de la gloria, es la fe. Una persona que no tiene fe en Cristo no puede crecer en santidad. ¿Por qué? Porque no nació. Entonces no le fue otorgado todo lo que pertenece a la vida. La persona que tiene fe es la que ha nacido porque le ha sido otorgada por gracia lo que corresponde a la vida. Ha sido llevada a la vida de Dios, a ser parte de la vida de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, ese es el cimiento. Pedro dice, arranca en tu fe. Pero sobre eso, no te puedes quedar con eso. Y ese es el grave problema de muchos creyentes. Yo soy salvo, voy al cielo, no me importa más nada. Hago lo mío. Hago lo mío. Así me decía uno hace muchos años, era purreta en el ministerio yo todavía. Me decía, mire, yo estoy feliz con ser salvo así como por fuego, así que no se haga problema. Ajá. Le digo, es que yo no creo que ni seas salvo aún así como por fuego, porque estás negociando con Dios y Dios no negocia con nadie y nadie se burla de Él ni toma en vano su nombre. Tené cuidado. Esa persona, por la gracia de Dios, creció mucho después, pero fue un impacto muy fuerte esa consejería. Y era mucho más grande que yo, por lo menos el doble de edad. Yo era muy jovencito, creo 23 años debo haber tenido. Pero me gocé en ver que creció mucho, en piedad. Pero ¿qué hay que añadir a la fe? Tú dirías, a la fe, Pedro está diciendo, es completa, no le debo añadir nada, si es perfecta. Pero en la parte humana y en la piedad hay que añadir, ¿qué? Virtud. A la fe hay que añadirle virtud. Y es una expresión griega que literalmente significa excelencia en nuestro proceder. Excelencia en nuestro proceder. Eso es la virtud. Dicho de otra manera, debe ser nuestro enfoque posterior a creer en Cristo, desvivirnos, esforzarnos, a pesar de la lucha contra nuestra humanidad, esforzarnos para mostrar el carácter de Cristo. Eso es añadir virtud, porque no hay mayor virtud que el carácter de Cristo. Entonces Pedro les dice, esfuércense por todos los recursos que tienen. Es posible que con ese esfuerzo se propongan y logren vivir mostrando a Cristo. Ah, bueno, pero
Yo hago el esfuerzo, pero tengo esto, todos tenemos algo. Todos. Porque si no, no existiría la necesidad de la glorificación a través de una resurrección y del otorgamiento de un cuerpo glorioso. El punto es que debemos añadir virtud. Debe haber un esfuerzo que nos lleva a mostrar a Cristo en nuestra manera de responder, a mostrar a Cristo en nuestra manera de hablar, a mostrar a Cristo en nuestra manera de pensar, a mostrar a Cristo en nuestra manera de sentir y a mostrar a Cristo en nuestra manera de actuar. Esto es añadir virtud. Y a esa virtud le debemos añadir conocimiento. Entonces, la fe es el cimiento, el mostrar a Cristo en excelencia moral, de conducta, es lo que sigue, y el conocimiento es lo que se le añade. Esto, de acuerdo al término en el original, indica la inminente necesidad de estar permanentemente profundizando en las Escrituras. El Señor dijo: escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Si lo que viene diciendo Pedro es que sobre la fe que es otorgada por gracia debe como primer peldaño estar el esfuerzo por mostrar el carácter de Cristo, mi pregunta es: ¿cómo hacemos cuando no degustamos su persona por la palabra? ¿De dónde lo conocemos más? Y es por eso que lo tremendo es un cristiano que no quiere estudiar las Escrituras. Cualquier persona que se opone a la profundización de las Escrituras es que no entendió la salvación. Tampoco llegará a una vida de piedad práctica sin ese conocimiento. Pero Pedro no queda ahí. En el cimiento de la fe pone la virtud. A la virtud le hace falta como alimento el conocimiento para que se mantenga firme, para que podamos mostrar más rasgos de carácter de Cristo. Pero a ese conocimiento la palabra le añade por boca de Pedro el dominio propio. Añadan el dominio propio. Y el dominio propio es estar totalmente asegurados de que no nos controlan nuestras bajas pasiones. Ekrateia, la palabra griega de la cual se toma dominio propio, tiene este significado, este ímpetu. Es el dominio, el control de las pasiones carnales. Entonces, el control de la pasión de mis deseos carnales, el control de las pasiones emocionales, el control del desvío mental, el control que provoca el dominio propio debe ser añadido al conocimiento, a la virtud y a la fe. Un cristiano que verdaderamente entonces va a dar gloria a Dios y que no se va a desviar y que no va a caer jamás, es el cristiano que se mantiene como, fíjense en el edificio, apoyado en la fe, con una vida virtuosa, siempre estudiando de la palabra y dueño de sus propios actos, pensamientos y dichos. Ese es el que no cae jamás. Bueno, pero mire, pastor, yo me había quedado nomás con la fe y la verdad no quiero mucho compromiso con la iglesia, con el reino, con la vida. A mí déjeme nomás, yo sigo mis gustos. Mira, vos pensás así. Yo sé que no es lindo que te lo diga y sé que no es lindo venir un domingo a la mañana para que te digan eso, pero si lo sentís así, revisá si Cristo está en vos, por amor a tu alma. Pedro viene enseñando en la carta, con respecto al dominio propio, de que no proveamos para los deseos de la carne. Ahí se me cruzó la palabra. No provean para los deseos de la carne. Se los viene enseñando en la primera carta. Y ahora él les dice, bueno, añadan al dominio propio
paciencia. ¿Por qué dice la palabra que añadan paciencia? Porque ellos están en una tensión, están luchando contra una circunstancia que los expone a caer de la fe y a retroceder en su vida cristiana. ¿Por qué tienen que tener paciencia? Porque el término griego del cual se traduce paciencia en el castellano es una palabra que indica resistencia y perseverancia en la práctica de lo correcto. Cuando una persona es resistente y perseverante en hacer lo recto, genera una disciplina que es edificante en su vida. Esa es la persona que no cae jamás. Es paciente. El que se cansa de hacer lo bueno tira todo por la borda, pega un portazo y hasta luego. Me canso, vuelvo, me voy. Ya no espero a Cristo. Ya Cristo no es tan bueno. Ya el Evangelio no es tan eficaz. Ya me dedico a hacer lo mío. La paciencia está por sobre el dominio propio porque lo alimenta. Fíjense en qué perfecta es la construcción de la piedad. La fe como base, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, y al dominio propio lo asegura la paciencia. Esa paciencia es la que va a tener una persona que va a estar en constante tensión entre el deseo de la carne y el del espíritu, pero sin caer. Por eso es paciente, porque no se cansa de luchar contra su propio mal hasta que Cristo venga. Luego hablan de que a ese dominio propio, con paciencia, se le debe añadir afecto fraternal. Y el afecto fraternal es una palabra que simplemente se traduce así: amistad. Amistad. Dios ha diseñado que los creyentes no caigan cuando son amigos entre ellos. Es tremendo, pero es así. Amistad. Afecto fraternal. Y es por eso que dice al afecto fraternal amor. Parecería que hay como una redundancia. Y no hay una redundancia, lo separa perfectamente en la construcción del edificio de la piedad. Los que son amigos necesitan amor. ¿El amor qué es? Es el amor sacrificial y es el amor deliberado. Es el amor con el que Dios nos ha amado. Y es un amor que nos puede llevar a ser amigos los unos con los otros. Por eso Colosenses claramente dice que el amor es el vínculo perfecto y que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así se perdonen ustedes, para soportarse los unos a los otros. En el afecto fraternal se necesita el amor. Y cuando no hay amor, cae el afecto fraternal y cae todo hacia abajo. Y la persona cae. Y es así como el edificio de la piedad está totalmente de pie. Y es por eso que Pedro más adelante, y ya lo vamos a estudiar, les dice, bueno, ¿saben? El que tiene todas estas cosas y abunda en ellas, ese es el cristiano, que cuando lo presione la persecución y cuando los falsos maestros les hablen mentiras, esos no se van a ir, esos no van a caer, esos no van a claudicar, esos van a seguir firmes. ¿Por qué? Porque están enfocados en la gloria de Dios a través de Cristo. Quizás en esta mañana haya personas que todavía no están en el reino de Dios. Quizás en esta mañana haya personas que todavía piensan estar dentro del reino. Pero la palabra del Señor habla claramente. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana, si aún no has nacido de nuevo, debes entender que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te llevan a creer en Él. Si Dios te está otorgando la vida de Él, la piedad, vas a poder ser práctica en tu vida, pero tú tienes que creer en Jesús y Él te llama. Si en esta mañana todavía no estás en el reino, debes saber que Cristo Jesús vino a este mundo para morir, pagando la deuda de todo aquel que cree en Él.
Y en esta mañana te llama Dios a que tú te arrepientas de tu pecado y a que mires a Jesús como tu Señor y Salvador y que te aferres a Él para tener parte en el reino, para gozar de la vida de Dios y para poder vivir una vida de piedad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la carta de Pedro, gracias por lo que ella nos alienta a ver y nos enseña. Gracias por la hermosura de la salvación que disfrutamos. Señor, clamamos para que el uso de los recursos abundantes que tú nos das redunden en una vida práctica de piedad para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.